Dios nos muestra a veces en su palabra, como en esta historia tan maravillosa, a veces como Dios lidia todo el tiempo, el Señor Jesús lidia con nuestra ceguera espiritual. Es decir, algunos no creyentes están ciegos, muertos espiritualmente, y otros que son creyentes, pero no perciben a veces las cosas de Dios por su mundanalidad o por su vida carnal. Antes de entrar en la historia estamos terminando hoy. Por cierto, muchos de ustedes han estado siguiendo la serie de la mujer samaritana. Vamos a hacer una parte final hoy. Pero quería, antes de entrar en la historia, que veamos 4 ejemplos que muestran nuestra ceguera espiritual. Primero, quiero que vean el ejemplo de Juan capítulo 2. Vamos a tratar de poner acá en la pantalla estos pasajes. Pero en Juan capítulo 2, en una ocasión Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, fíjense dónde está la ceguera espiritual en la respuesta de ellos. Los judíos respondieron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Miren, todo esto no es más para que demostrar la ceguera espiritual. Que lo que es espiritual solo se puede discernir, señores, queridos hermanos, espiritualmente. Es decir, sin la gracia de Dios, sin la obra de Dios, no hay manera de entender estas cosas. Por eso Jesús lo dice de esta manera, solo expone la realidad de nuestra ceguera espiritual. O sea, que no tenían esa visión espiritual, y Cristo lo que estaba hablando es de sí mismo, no de un templo físico, de que Él iba a morir y en 3 días se iba a levantar de entre los muertos. Es decir, Él mismo era la presencia de Dios, Él mismo era el templo por donde la gente tendrían que venir para hablar con Dios, para comunicarse con Dios. Ya no íbamos a depender más de edificios, de lugares, de rituales, sino que iba a ser a través de Cristo mismo. Otro ejemplo que le quiero dar, o el segundo ejemplo, está en Juan 3:3. Jesús le dice a un hombre muy conocido de las Escrituras, a Nicodemo. Él le dice: en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Ahora, fíjense que no le da tanta explicación como a veces queremos nosotros explicación. De nuevo, las cosas espirituales de Dios profundamente se entienden solamente y se disciernen espiritualmente con la misma ayuda de Dios. Y entonces, miren, el Señor le dice esto, ¿y cuál es la respuesta de Nicodemo? Ahí está la ceguera espiritual. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo no tenía la visión espiritual para ver que Jesús estaba hablando de que hay otra clase de nacimiento, hay un segundo nacimiento que es espiritual, y que este nacimiento crea algo único, algo especial que no existía en usted antes. Es decir, un espíritu vivificado por Dios, un espíritu que vive ahora para adorar y para agradar a Dios. Esa es la diferencia entre el que está muerto espiritualmente y tiene vida en Cristo. Quiero darle otro ejemplo, el tercer ejemplo en Juan 4, y ese ya entrando en la historia de hoy, ¿no? Ya ustedes vieron por las últimas semanas que hemos estado hablando de esto, cómo Jesús le dice a ella: si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Este es el don de la gracia de Dios, la obra de Dios para salvación, que muchos no han conocido. Dice: ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Estuvimos hablando mucho sobre el agua viva. Ahora, la mujer dijo, miren la respuesta, mostrando otro ejemplo de la ceguera espiritual, de que las cosas espirituales no se pueden entender si no es espiritualmente. Le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo. No tienes ni la cubeta, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo, no tienes la soga, no tienes nada para sacarla. Ahora, vemos de nuevo el problema de la visión espiritual.
que no podía entender lo que es sobrenatural, no podía percibir a Cristo como lo que Él era. Ahora, el cuarto ejemplo que quiero darles aquí también en Juan 4, 31 al 33. Y recuerden que les dije hace un poco de que algunos están ciegos, muertos espiritualmente, y otros están en Cristo, pero tienen cierta ceguera espiritual por la mundanalidad o la vida carnal. Bueno, aquí vemos algo parecido, también a veces por la inmadurez espiritual. Vemos algo así con los discípulos. Miren, en Juan 4, 31 al 33 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En fin, ahora la ceguera espiritual de ellos. Ellos dicen, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Es decir, no estaban entendiendo, no tenían la visión espiritual para ver de qué estaba hablando Jesús. Claro que Jesús a ellos le habla un poco más y les profundiza, les dice en el versículo 34, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que notamos cuál es el contraste que estamos notando aquí en la ceguera espiritual. Él dijo, en 3 días levantaré este templo, y ellos dijeron, pero si tomó 46 años construir este templo, ¿cómo en 3 días? Él dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde está la ceguera espiritual? ¿Cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre? ¿Te dará agua viva? No tienes una cubeta. Tengo una comida para comer que ustedes no conocen. ¿Quién le habrá traído de comer? Es decir, que hay siempre esta ceguera espiritual por todos lados. Dios habla, Dios se revela, pero no todo el mundo está entendiendo o interpretando espiritualmente lo que Dios está diciendo. Esto es lo que es la ceguera espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nos lleva a lo siguiente, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué Juan continúa mostrando esta, vamos a decir, patética realidad o respuesta como hemos visto aquí, ante la misma gloria del Señor mostrada en Jesucristo? ¿Por qué Él lo hace? Bueno, yo diría primero porque Él quiere hacernos recordar una vez y otra vez que el Verbo de Dios se hizo carne, habitó. Esa palabra poderosa de Dios misma que creó el universo, se encarnó en Cristo mismo, una revelación extraordinaria. Por eso yo digo que Juan fue extremadamente teólogo. En el versículo 14 él dice, y ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lo vimos lleno de gracia y verdad. Vieron la plenitud de Dios en Cristo. Y lo otro es porque, también para recordarnos que sin la ayuda de Dios, sin la poderosa ayuda de Dios y del Espíritu Santo, el hombre no puede entender las cosas de Dios. Y hay muchos, no tenemos tiempo ahora, pero hemos hablado de muchos pasajes bíblicos que profundizan, sobre todo el apóstol Pablo, sobre la oscuridad tan grande, la terrible condición del corazón del hombre. Mientras que muchos en la teología tratan de decir que el hombre es bueno, Dios está diciendo todo lo contrario en las Escrituras. Es tiniebla, está muerto, está ciego, está sordo. Pero que con la ayuda, para eso ha venido Dios, para con su gracia hacer ver al que no ve, hacer oír al que no oye, a darle vida al que está muerto. Es decir, hay un contraste extraordinario y que hay que verlo bíblicamente. Por ejemplo, en Juan 3:8, por esto aquí está el misterio. Él le dice a Nicodemo, que no entiende cómo es que puede uno nacer de nuevo, él le dice el misterio, que es obra del Espíritu Santo. Es decir, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿De qué? Del Espíritu. Es el Espíritu Santo con mayúscula que vivifica el espíritu del hombre. Y es como el viento que nadie de pronto te da la brisa, uno la siente, ¿no? Esa es la obra de Dios, es la obra misteriosa, la que no se ve, es algo espiritual. Así que necesitamos esa obra poderosa, soberana
dadora de vida, es decir, que abre los ojos, que despierta los corazones para poder discernir y ver las cosas de Dios, ¿no? Ahora vemos que un verdadero encuentro con Jesús produce testimonio, produce testimonios. ¿No es así, hermano? Cuando Cristo ha tocado un corazón, una vida, la ha cambiado, ha impactado la vida de una persona, esa persona tiene un testimonio. Dios no obra, no se glorifica en la vida de una persona en vano. Su gloria es para que sea vista, para que sea notable. Entonces Juan, de una manera muy interesante, ¿no?, nos cuenta el resto de la historia acerca de esta mujer samaritana. Interesantes cosas que ya estuvimos viendo los domingos anteriores. Nos cuenta acerca de esta última parte que tuvo que ver con la conversación inicial de Jesús con la mujer. Inicialmente dijimos que Cristo le mostró que Él era el agua viva, que Él conocía las profundidades de los corazones. Le reveló a ella diciéndole: 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Es decir, le reveló cosas profundas de su propio pecado. Pero ahora Juan, donde estamos ahora, ¿no?, expone lo que ocurre con esta mujer y el pueblo de Sicar, de donde ella era, un pueblo de Samaria, ¿no? Es interesante porque hay dos partes, o sea, esta parte del comienzo y el final, pero en el medio de estas dos partes, entre estas dos partes, se nos dicen acerca de las palabras de Jesús a los discípulos. O sea, hay dos buenos testimonios, dos cosas grandes que ocurren, y en el medio Jesús está tratando con los discípulos de profundizar para que ellos vieran qué es lo que realmente, espiritualmente estaba ocurriendo en la vida de aquella mujer samaritana y en la vida de aquel pueblo de Sicar. Entonces, estamos viendo en los versículos 27, vamos a enfocarnos, ¿no?, en los versículos 27 al 30, si ustedes tienen la Biblia pueden seguirlo, acá vamos a tratar de poner los pasajes. Estamos en Juan, el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4, ¿no? Versículo 27 dice: en estos vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea que ella deja el cántaro, lo dejó allí, la cubeta, y, o sea que haya recogido agua, no todavía, lo deja allí y sale corriendo y dice la palabra que le decía a los hombres. Estaba dando testimonio, contando lo que había ocurrido junto al pozo de Jacob en la conversación con Jesús. Increíble que, aunque se veía en esa conversación temerosa de hablar con Jesús sobre esa mala vida que ella tenía, ahora estaba hablando de que él sabía de su mala vida. Ella decía que Jesús sabía todo acerca de ella y se pregunta en alta voz si él pudiera ser el Mesías, el Cristo. Jesús ya se lo había dicho, ¿no? En el versículo 26, yo soy con el que tú hablas, ¿recuerdan? Y el versículo 30 dice que la gente comenzó entonces a venir a Jesús. Vamos ahora al primer punto, ¿no? Esto fue como introductivo para que tengan una idea de dónde estamos, ¿no? Jesús es visto hablando con una mujer en público. Este es cuando llegan los discípulos, ellos habían ido a buscar comida, él tuvo la conversación con ella, llegan los discípulos, claro, ella se va enseguida a la ciudad, deja el cántaro, ¿no? Pero aquí esta parte interesante, ¿no? Porque ellos ven a Jesús hablando con una mujer. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué Juan pone esto? Bueno, hermanos, quiero que sepan que, fíjense, el versículo 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y le admiraron, se sorprendieron de que hablara con una mujer. Yo diría que mucho más porque era samaritana, despreciada de los judíos, ¿no? Los samaritanos. Pero recuerden en el versículo 31 que ellos le llamaron a Jesús rabí, ¿no? Los hombres judíos y mucho más los rabí, los maestros,
por nada hablaban públicamente con las mujeres. Bueno, vamos a decir, dando el buen sentido en cada uno, ¿no? La buena intención, de que muchos lo hacían por respeto, era parte de la cultura, un respeto. Pero vamos también a reconocer que muchos lo hacían por misoginia, es decir, por desprecio a las mujeres, por quizás desagrado con las mujeres. Ya sabemos del maltrato hacia las mujeres, sobre todo en esas regiones. Ahora, en aquellos días las mujeres no podían enseñar, por ejemplo, el Torah. No eran tratadas para nada con el respeto, con la dignidad o ternura o apreciación. Y entonces vemos esa sorpresa de que hablaba, fíjense que el detalle es que hablaba con una ¿qué? Mujer. Ahora, lo segundo es que Jesús trató diferente a las mujeres. Quiero que tengan esto en cuenta, ¿no? Trató diferente a su madre, a María Magdalena, aquella mujer que llevaba 18 años encorvada y que en ninguna manera, dice las Escrituras, que de ninguna manera podía enderezarse. Eso está en Lucas capítulo 13, ¿no? La mujer sirofenicia, aquella mujer que tenía la hija endemoniada. Cómo Jesús trató con María, con Marta, es decir, con la viuda de las 2 monedas, cómo la puso como ejemplo. O sea que la idea que fluye del Señor es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, con valores, hermanos, con dignidad o dignidades equivalentes. Aunque claro, cada uno tiene un rol distinto, ¿no es así? Es decir, hoy en día quieren decir que todo el mundo es igual en ese aspecto, pero el rol de la mujer y del hombre son diferentes, pero son complementarios y son honorables. Ahora, vamos a aclarar también que el pecado es lo que lo echa todo a perder. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la caída de Adán y Eva, por un lado a la mujer, por ejemplo, la hizo vanidosa, agresivamente dominante. Bueno, la Escritura dice que querrá enseñorearse sobre el hombre. Pero por el otro lado, esa misma caída también le hizo daño al hombre que es indiferente o tímidamente indiferente, áspero, demandante, es decir, no sabe ser líder espiritualmente en el matrimonio, en el hogar. Es decir, el pecado lo echó a perder todo, distorsionó en cuántas direcciones el diseño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace las buenas nuevas, hermanos? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? En la cultura que llegue la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, levanta, ¿verdad?, la dignidad sobre todo de las mujeres que están maltratadas. Es decir, que florece una actitud distinta, maravillosa, hacia las mujeres. Y, hermanos, ustedes saben que hoy por hoy, no hay que ir atrás, siglos atrás, que era peor también, pero es decir, hoy por hoy hay mujeres maltratadas y sobre todo en algunas partes en el mundo están ocultas en culturas donde Jesús no ha llegado a los corazones de esa gente. Estamos viendo esto históricamente, hoy por hoy, hoy día, y tenemos que orar mucho por esas mujeres. Pero lo que quiero decir es, el punto que quiero decir es que donde el Evangelio echa raíces, donde crece el Evangelio, las mujeres son respetadas, definitivamente. Así que, y los hombres también tratan con respeto a las mujeres, toman iniciativa. En los hogares donde se echan raíces del Evangelio, crece y se desarrolla, los hombres toman iniciativas humildes, valientes, buscan más bien proteger a la mujer y cuidarla, son amorosos con ella, etc. Es decir, que la obra de Cristo en todo sentido es para bendecir a las personas y darle más de esa imagen de Dios, porque fuimos creados a su imagen. Ahora, en tercer lugar, veamos el testimonio de la samaritana que hizo que muchos de la ciudad vinieran a Jesús. Bueno, vimos que dejó la cubeta, salió corriendo a la ciudad para contar todo el asunto. Por cierto, que algunas versiones dicen que se le olvidó la cubeta, pero en el griego específicamente, y creo que en la versión nuestra acá de Reina Valera que usamos
lo dice bien, en otras también, que no que se le olvidó, sino que lo dejó allí, la cubeta. Bueno, muchas ideas podemos sacar de allí, ¿no? Por un lado, podemos decir que ella estaba pensando ya en regresar. Iba a contar para traer a Jesús a aquellas personas de la ciudad, pudo ser. Por otro lado, si la cubeta estaba con agua, era una molestia tener, ustedes saben que había que caminar con más cuidado, con más balance, se toma más tiempo, y ella estaba a prisa, deseosa de contar acerca de Jesús. Ya esto nos habla a nosotros de por sí, de que Cristo había tocado su corazón, que había algo ahora en su corazón que antes no había. Ella quería comunicar a aquellas personas, así que había como un sentido de urgencia. Y fíjense que ella va y le dice algo muy sencillo a la gente. Quizás ella no tenía todo el conocimiento, y es verdad, no tenía toda la teología, todo el conocimiento, pero le dijo muy simple: venid y ved, vengan para que vean. Así que dos cosas que habían llamado aquí la atención es que ella habla de esa extensión del conocimiento de Jesús, porque dijo que Él lo sabía todo, alguien que lo sabía todo, que sabía todo acerca de ella. Hay una extensión del conocimiento de este que habló conmigo. Y también hay una profundidad de ese conocimiento cuando dijo: lo que he hecho, todo lo que he hecho profundamente en mi corazón lo ha visto. Lo más secreto, lo más profundo, lo más infame. Así que es curioso que esta mujer se haya preocupado especialmente en comunicar a otros esa parte de la conversación que parecía vergonzosa al Jesús revelarle acerca de su vida inmoral, que ahora ella estaba contando de cómo él había visto su propio pecado, él había dicho todas las cosas en cuanto a ella. Y hermanos, es una realidad. Cuando una persona es llevada a Cristo, una persona es cambiada por Jesucristo mediante esa convicción de pecado, es muy importante, y una conciencia de esa propia miseria, necesidad. Recuerden que en las bienaventuranzas, lo primero que Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Estos son los que ven su bancarrota espiritual, su necesidad, su miseria delante del Señor. Los que claman a Dios por misericordia. No el orgulloso que dice: mira, yo tengo aquí que ofrecerte, que darte. No tenemos nada que darle al Señor, somos pecadores. Pero eso mismo, Cristo vino, porque por nuestros pecados, dice la Biblia, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es a causa de esa obra maravillosa de Cristo que nosotros podemos clamar y pedir misericordia. Entonces, miren cómo ella dijo, hermano, esto es maravilloso, porque yo creo que si vamos a hablar de misioneros, yo creo que la primera misionera cristiana fue esta mujer, para que ustedes lo analicen, y al mundo gentil, ¿ok? Miren, el versículo 29. Ella fue y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, hay como una emoción, una alegría en este testimonio. Y a continuación vemos el éxito también de su testimonio, porque dice el versículo 30 que entonces salieron de la ciudad y vinieron a Cristo, ¿no? Vinieron a Él. Vamos a ver los versículos 39 al 42 un momentico. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, no sabemos cuánto, pero dice mucho, ¿no? Así que había una multitud. Ella habló a cuanta gente pudo hablarles, ¿no? Muchos de aquellos samaritanos, dice, creyeron en Él, creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. ¿Qué les parece? Dios bendiga a las mujeres que dan sus testimonios. Y miren, si vamos a analizarlo bien, ¿qué nos haríamos en las iglesias sin ellas? Y quitemos por un momento a las mujeres, nos quedamos con unos cuantos hombres. Es algo tremendo, tremendo en comparación. Así que vamos a ver. Y hombre, no estoy tratando de darles a ustedes, más bien que nos sirva de ejemplo. Vamos a ver. Dice aquí, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen. Miren hasta dónde llegó el asunto, la alegría, el gozo, el conocimiento de ver a Cristo. Que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Qué les parece? Y creyeron mucho más. ¿Cuánto más? No sé.
pero mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, número 1, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Número 2, porque oyeron de Cristo directamente. Así que, primeramente, las palabras de la mujer llevan a la fe. Y segundo, vemos que las palabras de Jesús llevan a más fe, porque dice, mucho más creyeron por la palabra de él. Así que 2 veces son mencionados estos 2 testimonios. Primero, el testimonio de la mujer. Versículo 39, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y luego el testimonio de Jesús en el versículo 41 dice, y muchos más creyeron por su palabra. Así que vemos un sorprendente avivamiento espiritual en Sicar. Más adelante son mencionados nuevamente en el versículo 42, como ya leímos. Pero primero el testimonio de la mujer que dice que ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, creyeron primero por lo que ella dijo. Después el testimonio de Jesús. Porque nosotros mismos le hemos oído. Oyeron a Jesús y mucho más creyeron. Así que ellos creen que Jesús, ahora están creyendo que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías, el que vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados. Así que, hermanos, es algo maravilloso este encuentro con la mujer samaritana, este viaje a Samaria, que por cierto ya dijimos que los judíos no pasaban por Samaria, daban la vuelta, hacían todo el sacrificio posible porque odiaban a los samaritanos ya que eran una raza mixta. Pero todo lo que vemos aquí es que, fíjense, porque una mujer, vamos a decir, no prometedora, ya sabemos qué clase de mujer era, y no judía, se convierte en el medio por el cual un pueblo no prometedor, no judío, se convierte. Así que debiéramos nosotros sentirnos animados aquí, que estamos acá hoy, animados en esta cultura tan diversa, étnicamente hablando, ¿verdad? Y hasta religiosamente hablando, pluralista. Tenemos que sentirnos motivados para presentar la verdad del Evangelio de Cristo, ¿no? Así que muy importante. Ahora veamos la dimensión más profunda. El versículo 27 al 30, al comienzo, y después al final, el 39 al 42, hay algunas palabras allí que yo diría tremendas y importantes, ¿no? Del Señor Jesús, donde Él explica más la profundidad de lo que está realmente ocurriendo. Y es en la conversación con los discípulos. Los discípulos llegan y lo invitan a comer, porque ellos habían ido a buscar comida, ¿no? Le dicen, Rabí, come. Y Él les dice a ellos que Él tiene una comida que ellos no conocen. Imagínense. Versículo 32. Yo pienso que ellos se quedaron como perplejos allí, confundidos, ¿no? Les traen comida y dicen, no, yo tengo una comida, yo tengo otra comida. No entienden. Entonces el versículo 34 responde con las siguientes palabras. Que así Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Extraño, ¿no? Porque ellos tenían hambre, estaban cansados, hay caminos largos. Pero aquí vemos que el deleite del Señor, lo que Él disfruta es el llevar esta obra de salvación a otros. O sea, que es algo grande, tan grande que la comida material no era ya importante para Él. Ahora, mi pregunta para usted en esta mañana, tan sencillamente para que analicemos la profundidad de esto es, ¿quién puede hablar así? Solamente Jesucristo. O sea que necesitamos la comida física para poder tener energía, poder trabajar, ¿no? ¿No es así, hermano? Cuando salgamos aquí muchos vamos a almorzar, ¿no es así? Y si no es tan pronto, más tarde, pero necesitamos la comida. Algunos van a tener hambre. Algunos me están mirando con ganas de decir, pastor, ya tengo hambre. Ya. Pero sí, hermanos, es una necesidad. Y Cristo está diciendo que el hacer la obra de Dios para Él le fortalece o le fortalecía a Él hacer esa misma obra. Qué interesante, ¿no? El hacer la voluntad de Dios es como decir, al hacer la voluntad de Dios, mi fuente de energía para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué les parece?
Esto es algo que ellos nunca habían oído, ¿no? De pronto se encuentran con esta realidad o esta profundidad. O sea que, ¿quién puede hablar así? Dios puede hablar así. Nosotros simplemente, humanos, necesitamos fuente de poder de afuera hacia nosotros, que Dios nos las dé, o en lo físico, el alimento, la nutrición. Pero en este caso, Dios recibe su fuente de poder de sí mismo, de sí mismo. Como hombre, Jesús se cansó, no hay duda, no podemos quitarle nada a la humanidad de Cristo, es un grave error que algunos han cometido. Jesús se cansó, sintió sed, sintió hambre, ¿verdad? Todo esto igual que se sintió fatigado, allí junto al pozo estaba sediento, necesitaba refrigerio, todo lo demás, como ustedes se podrán imaginar. Pero, la oportunidad de salvar un alma, el poder llegar al corazón de aquella mujer y de aquellos samaritanos, es decir, para él esto era su alimento importante, lo que le daba a él la energía, la fuerza. ¿Qué les parece, hermanos? Así que ellos pidiéndole, vamos a comer con la comida física, el Señor diciendo, yo tengo otra comida, ya no tengo esa hambre, porque ahora me estoy alimentando con otra comida. En cuarto lugar, Cristo no solo humano, más que humano, es Dios. Así que Jesús estaba revelando que Él no era simplemente mortal, humano, y lo era ciertamente, pero más que eso. Recuerden que Juan reveló al principio de su escrito, este evangelio, que el verbo era Dios. ¿Recuerdan cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Y entonces, más adelante en el versículo 14, y se hizo carne, y habitó entre nosotros. Pero aquí se implica algo más específico, algo que dará sentido a los versículos 35 y 36. Cuando Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuál es la voluntad del que me envió? ¿Cuál es la voluntad de Dios que lo envió a él, no? Era la obra de dar vida eterna. Recuerden que Cristo dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Recuerden que Él dijo eso. Él no dijo, he venido a predicar, y predicó. Él no dijo, he venido a sanar enfermos, y sanó a enfermos. Pero Él sí dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Vino a salvar el alma de las personas perdidas para vida eterna. Entonces, miren, en Juan 12, capítulo 12, versículo 49, 50, dice que el Padre mismo que me ha enviado, dijo el Señor, me ha dado mandamiento, y sé que su mandamiento es, ¿qué? Vida eterna, vida eterna. O sea que el mandamiento, la orden, a lo que Él tenía que hacer y cumplir era dar vida eterna. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. O sea, en cuanto a los salvos, a los que se salvan, sino que los resucite en el día final. O sea, que la obra de Cristo es la salvación del alma. Jesús es comida y bebida. Así que cuando Jesús dice en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, Él está diciendo, mi comida es dar vida eterna. Realmente, mi comida es dar vida eterna. O sea que mi comida es ser lo que soy. Ser lo que soy, esa es mi comida. Yo soy la vida, yo soy el agua viva, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad. Vamos a leer un momento, estamos ya llegando hacia el final, dice, versículo 35-36, dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Bueno, Jesús es o unifica, porque Él es el sembrador y el que recoge también la siega. En la siega, Jesús unifica la siembra y la cosecha en un solo evento. Es decir, que Cristo cumple con lo que dijo el profeta Amós en cuanto a la salvación. Él es el mismo sembrador y nos usa a nosotros como sembradores. Y Él es el que recoge
la cosecha también a través de nosotros. En Amós, miren esta profecía en Amós, en el Antiguo Testamento. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Estas dos cosas como que se unen, ¿no? Sabemos que en cuanto al tiempo, la siembra es un tiempo y la siega es en otro tiempo. Pueden haber 4 meses separados uno del otro. Pero aquí está hablando como que Jesús lo hace todo junto, lo unifica en cuanto a lo espiritual. Y dice, y el que pisa la uva, al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Es como si todo es una sola cosa, junto. Así que Jesús está mostrando a sus discípulos aquí en esta conversación, diciendo que Él es el Mesías, que la era mesiánica ha llegado, que Él es el Salvador, que trae la vida eterna, la salvación. Y dice, para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Así que terminamos diciendo, primero, que es el sembrador y el segador. A la misma vez, ¿no? El Señor, lo ves. Jesús concluye el versículo 37 y 38 y dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar, miren qué interesante esta parte, dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quiénes son estos otros, no? Uno se pone a analizar y bueno, podemos comenzar por decir Moisés y los profetas, que todavía sus escritos han sido de bendición y han salvado muchas almas. Es decir, que han sembrado y están sembrando y otros recogen, ¿verdad? También podemos mencionar a los apóstoles que sembraron, pero todavía están sembrando a través de la palabra que escribieron. Ellos mismos no sabían esa dimensión, no la conocían, ese alcance. Pero yo creo que muy específicamente Jesús, de acuerdo al contexto, está hablando de él mismo y de la mujer samaritana, ¿no? Por la razón de que la historia vuelve en los versículos 39 y 42 al testimonio, recuerden, de la mujer, creyeron. Y al testimonio de Jesús creyeron muchos más. Así que ya había una siembra. Y que Jesús está diciendo, otros vendrán y recogerán de esa siembra. Hermanos, no tenemos una idea del alcance de nuestra semilla, o la semilla cuando la sembramos, la semilla del Evangelio. No sabemos hasta dónde puede llegar eso. Los discípulos mismos, los apóstoles, no podían tener una idea del alcance tan grande que iba a tener la obra que ellos hicieron. Así que otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Hemos entrado en esa gran obra, mis queridos hermanos, y así es la gran y maravillosa obra del Señor. El Señor está obrando y tenemos nosotros que ser parte de esa gran obra, llevando el Evangelio, salvación, hablando de Jesucristo como único Salvador, como único mediador también entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, Él no dijo yo soy uno de, sino yo soy Él, camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los muchos mediadores para llegar al cielo con nuestras oraciones. Él dijo, dice, hay un solo mediador, uno solo, no 2, ni 3, ni 4, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Evangelio es muy claro, muy específico, y todo es Jesucristo. No puede ser Jesucristo más esto otro, es Cristo solamente. Es exclusivamente Él y a través de Él que podemos llegar al Padre. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí, es a través de Cristo. Cristo es el mismo Dios encarnado para darnos la vida eterna. Por lo tanto, nuestra fe debe ser basada en el Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, en cuanto al resultado final, el tiempo se nos ha pasado, bueno, Jesús es el Salvador, glorioso Salvador, su propósito es dar vida eterna. Segundo, la llegada de Cristo, el comienzo de esa era mesiánica para dar vida eterna, estamos dentro de esa era. Tercero, toda labor es importante, Dios usa a los hombres y a las mujeres que han sido perdonadas de sus pecados, que se han arrepentido, que han venido a Cristo para sembrar y cegar. Y también su labor en la cruz. Es muy importante que todo esto está bajo el contexto
de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz fue la comida principal. Jesús dijo, mi comida es llevar a cabo la obra que Dios me dio, ¿verdad? Y Cristo fue a la cruz del Calvario para lograr eso. Termino con Juan 17, 14, que dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa obra es precisamente la comida para vida eterna en los corazones de las personas. Que el Señor nos bendiga. Amén.